damos gracias porque ya casi un año, Joel, ya tenemos estableciendo la palabra de Dios Así Todopoderoso. Estamos ya en vísperas de Navidad y hasta aquí el Benecer. Tenemos hasta el nacimiento aquí celebrando el tremendo acontecimiento, evento que cambió la humanidad. Amén. Hace más de 2000 años. Ahorita sería 2020 años. Y vamos a terminar el 2020 y vamos a entrar al 2021. Y bueno, este tópico el día de hoy, yo sé que va a liberar tu corazón, el Espíritu de Dios. Queremos hablar de algo que nadie habla normalmente. Sí. Ni siquiera en las iglesias, ni siquiera muy pocas veces los psicólogos tratan este tema. Pero yo sé que esta mañana tú vas a ser libre del espíritu de rechazo. Sí. Vamos a entrar directamente a la materia. Y quiero hablar, así dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia estamos. El libro de Isaías 42, 22 dice: mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien los libre. Despojados, no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Aquí el profeta Isaías está hablando saqueado y pisoteado. Habla del pueblo santo real predestinado, Jerusalén, Israel. ¿Por qué? Porque pasaron por un proceso de despojo, pasaron por un proceso de desolación. Y normalmente el pueblo de Israel nos tipifica o nos representa como ahora nosotros vivimos, los cristianos vivimos los gentiles. Es muy importante que nosotros tomemos esta escritura, ver cómo el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo, restauró Israel. Esa es la misma restauración que viene para las 12 tribus, que las va a traer. Están dispersas por todas las naciones, pero así como han estado saqueadas, pisoteadas, rechazadas, el Espíritu de Dios dice que los va a volver a juntar y va a volver a traer la restauración. Un aliyah, en el hebreo se llama aliyah, es cuando las 12 tribus que ahorita están desperdigadas alrededor del mundo, no se sabe cuál es cuál, pero ya científicamente a través del ADN han hecho cosas tremendas para identificar quiénes somos los judíos, quiénes somos judíos y quiénes no somos judíos, quiénes somos gentiles. Entonces es algo tremendo que está sucediendo. Hablando de rechazo, el pueblo de Israel ha sido perseguido y rechazado, y hasta ahorita, hasta hoy en día, se está peleando en la Tierra Santa lo que es proféticamente que le corresponde a Israel. Y han sufrido mucho rechazo. Naciones, ¿cómo se llama? Se quejan porque entra la cultura étnica del judío en algún lugar, y de repente abarcan y como prosperan, ya no saben qué otra cosa hacer más que prosperar. El Torah está lleno de la palabra que científicamente está cambiando y está derribando los paradigmas de las imposibilidades, porque está inspirada por la palabra de Dios. Cada letra hebrea es Dios mismo. Cada letra hebrea es el nombre de Dios. Entonces, imagínate este pueblo escogido a través de la enseñanza del Torah y de grandes y separación constantemente, enseñanza de santidad y separación constantemente. Los metes en una cultura, por ejemplo, en Nueva York, que están los judíos ortodoxos, y pues ellos siempre se han sabido que están en el mundo de los diamantes y son expertos en los diamantes. Donde Dios pone a su pueblo escogido, ahí prospera. Amén. Y quiero decirte la palabra de la promesa. Esta promesa es para ti. Tienes que arrebatarla y tienes que atesorarla. En el libro de Ezequiel 37, 21 dice así: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré
a su tierra. Los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y el rey será de todos ellos el rey, y nunca serán más dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Así es. Aleluya. Y ahí vemos el Aliyah. Hablando de dos reinos, David era el que trajo las tribus a través de su reinado. Ni se contaminarán ya más con ídolos, ni con sus abominaciones. Con todas sus rebeliones los salvaré, de todas sus rebeliones por las cuales pecaron yo los limpiaré. Me serán por pueblo, aleluya, y yo seré Dios para ellos. ¿Y por qué quiero hablarte? Cómo Dios viene restituyendo lo que la oruga, el saltón, el revoltón se comió, dice la palabra de Dios. Profecía de Joel, en la capítulo profecía 2. de Joel dice que en los postreros días derramará de su espíritu sobre toda carne. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, pero dice que sobre toda carne. Yo estoy esperando ese Pentecostés. Va a ser como un Hechos 2:2, cuando todos estemos un pueblo, unánimes. Entonces de repente va a venir ese avivamiento. Yo lo estoy creyendo, lo estoy profetizando en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora yo te voy a decir, hay algo clave que dijiste en la profecía, sobre toda la carne. Sobre toda carne. Significa que va a estar, aunque creas o no creas, Dios va a ver una abrumación de su espíritu, porque Él no se niega a sí mismo, Él no se contradice. Dice, lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, sobre toda carne, creas o no creas. De repente vas a estar soñando sueños del reino, soñando sueños de salvación, incluso advertencias, amenazas, incluso muchas veces Dios los ha agarrado y los ha enseñado lo que es las Hades, les ha enseñado lo que es el infierno como una especie de amenaza, no amenaza, sino un warning, como dicen en inglés, una especie de una advertencia para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que sucede si tú no crees al Hijo del Dios Altísimo, el que dio su vida por ti, el que derramó su sangre por ti, el que redimió todas las cosas, incluso la naturaleza misma, en sí mismo, por sí mismo. Él come pecados. Aleluya. Él comió tu pecado. Él absorbió tu acusación. El enemigo acusa diariamente en el trono de Dios. Pues Él arrebató esa acusación y Él en un solo sacrificio, un solo hombre, una sola mente, un solo cuerpo, hizo todo lo que no se podía haber hecho desde el nacimiento, desde el pacto de Abraham en adelante. Y bueno, quiero entrar directamente en la descripción, saqueado y pisoteado, porque así cuando fuimos dispersados estuvimos saqueados y pisoteados por culturas extrañas, por religiones, por credos, cosas que se nos impusieron, porque nosotros somos nación santa, somos pueblo elegido, real predestinado, concebido y comprado a un precio muy alto. Lo que tú vales, ni el oro, ni la plata, ni el euro puede comprar lo que tú vales, porque tú vales la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso quiero decirte, quiero que esta mañana tú seas libre del espíritu de rechazo. ¿Cómo entra ese espíritu? El espíritu de rechazo entra por el saqueo, ser saqueados y pisoteados. Vamos a desglosarlo, vamos a discernirlo, vamos a entenderlo. El rechazo es uno de los espíritus demoníacos más destructivos que pueden entrar en la vida de una persona. Vamos a ir parte por parte, porque no solamente le sucedió al pueblo de Israel. En este momento tú te sientes saqueado, pisoteado, rechazado. Y yo quiero entrar a aguas más profundas para que la liberación sea desde tu corazón, tu mente y tu espíritu, y después juntos como una nación santa. Dice así: el saboteador es uno de los significados. Verbo sabotear significa arruinar. Y ciertamente el rechazo puede destruir la vida de cualquier persona. El enemigo usa el rechazo para robarnos la identidad, la dignidad, la posición, el poder y la autoridad. ¿Qué es lo que hace
el rechazo. El rechazo causa estragos en tu vida. ¿Cómo entra ese espíritu de rechazo? Primero debió haber habido abuso. Ciertamente el pueblo de Israel fue abusado. Yo quiero que hagas un memorial en esta hora, en esta mañana. ¿Cuántas veces has sido abusado? Tal vez verbalmente, tal vez físicamente, tal vez sexualmente. Yo quiero que en este momento lo pongas en el altar porque Dios te va a hacer libre del espíritu de rechazo. Entonces, ¿cómo opera? Esto es un dúo dinámico. Primeramente entra el abuso. Después del abuso, ¿qué hay, Joel? Después de que una persona es abusada, entra el espíritu de rechazo. Después, cuando tú te sientes rechazado, entra la amargura. ¿Ves cómo es una cadena demoníaca? Después, cuando entra la amargura en ti, entra el espíritu de rebelión. Te rebelas contra todo lo que existe. Primeramente te rebelas con la persona que te abusó, te rebelas contra el sistema, hay una rebelión, hay un espíritu de rebeldía. Fíjate que son cuerdas tan sensibles, son cosas tan importantes, pero esta mañana el Espíritu de Dios quiere sanarte. ¿Y sabes qué? Terminan siendo abusadores. Las víctimas terminan abusando. El mismo círculo vicioso, demoníaco, y lo que quiere es como un veneno. ¿Sí? Empieza y eres víctima. Victimario, y luego vuelve a ser el círculo vicioso de destrucción. Se llama un círculo de destrucción. Ya que fuiste la víctima, fuiste abusado, fuiste rechazado, entonces tomas el papel del abusador. Y fíjate bien, esta mañana, ahorita quiero entrar directamente a este testimonio. Estaba viendo, Joel, en el Facebook de un testimonio de un varón que se casó con su maniquí. Quiero comentarte rapidísimo de ese testimonio. ¿Cómo empezó? Él comenta el abuso como entró cuando era niño. Después él se convirtió, fíjate hasta cómo entra el espíritu de rechazo, manipulación, abuso y cambia la doble personalidad, ¿verdad? Porque él empiezas a vivir una doble personalidad. Entonces él completamente cambió su personalidad de ser hombre a convertirse en mujer, pero al darse cuenta que estaba siendo exageradamente abusado, me imagino que él al mismo tiempo siguió abusando de otras personas, así como él era abusado, ¿verdad? Porque el que es amado, lo único que sabe dar es amor. Pero el hombre o la mujer que es abusada, lo único que puede dar es abuso. Y entonces esta mañana el Señor quiere hacerte libre del rechazo, quiere hacerte libre del saqueo, quiere hacerte libre del menosprecio. ¿Cómo entra, cómo se trata el espíritu de rechazo y cómo puedes evitarlo? Bueno, ¿qué sucede? Que cuando entra tú te has sentido rechazado, tú tratas de complacer a las personas a toda costa, aún encima de tu autoestima. Te sobajas, te rebajas, aún encima de tu autoestima, tú quieres llamar la atención de las personas para no ser rechazado. Pero fíjate bien, aquí hay una herida muy profunda en tu corazón que el Señor realmente quiere sanar. Aquí no importa si el hombre te rechazó, no importa si no te dieron el reconocimiento. Mi alma alaba la gloria de Dios. Alguien está siendo libre esta mañana. Si no reconocieron lo que tú hiciste, tal vez en tu trabajo, tal vez puedo sentir el corazón de una madre de familia que no fue reconocida, el sacrificio, lo que entregó en el hogar por los hijos y el esposo te dejó. Aquí yo quiero decirte que el único reconocimiento que tú necesitas, mi alma alaba la gloria de Dios, es de tu Padre Celestial. Amén. No necesitas que el hombre venga a darte palmaditas o que el hombre te dé la mano, bien, hiciste bien, ok. Tú necesitas que el Dios Todopoderoso diga de ti, siervo aprobado, sierva aprobada. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que entra en el gozo, entra en el descanso de tu Señor. Y no estés buscando tratar de sobajarte o rebajarte para llamar la atención de quien no te quiere bien, porque el que ama tu alma, no tu cuerpo ni tus talentos, el que ama tu alma se llama Jesús de Nazaret. Hay una cosa tremenda, hablando de que cómo Dios recompensa y cómo debemos de depender de que Él levanta nuestro rostro. No necesitamos nadie que nos apruebe, no hay nadie que nos reconozca.
aunque haya un estadio de multitudes que te reconozcan el esfuerzo que tú has hecho, eso no le llega ni siquiera el más mínimo valor que el Señor de los cielos, el Padre Celestial, reconozca. Mira, va más allá del reconocimiento. Mira, Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvo herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y fíjate, el 12, escucha bien, ojo, a fin de que seamos nosotros los que hemos creído en él, alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Qué dice esperar en Cristo? Los que tenemos lo que sabemos para qué, por qué se sacrificó el Señor Jesucristo por nosotros. Eso significa esperanza. Entonces, es para que seamos alabanza de su gloria. Va más allá del reconocimiento. Él está hablando de que seas tú. Él te va a levantar. Si tú haces las cosas como Dios esto es para el cuerpo de Cristo. Esto es para el ministerio. No necesitas alabanza de nadie. Tú no necesitas levantar tu ministerio, no necesitas Facebook para que Dios levante el ministerio. Él mismo en su promesa promete no solamente levantar tu rostro, sino alabarte para que sea alabanza de su gloria. A Él es de agrado para que tú seas la alabanza de su gloria. ¿Por qué? Porque Él necesita testigos fieles. Amén. Aquí en la tierra para que esos testigos fieles abran el velo de la ignorancia, de la oscuridad y expongan la verdad, que expongan para que la gente no sea condenada y que vaya al infierno. Exactamente, y yo quiero decirte cómo el pueblo de Israel fue saqueado. Fíjate bien, el profeta Isaías revela, cuando una persona es abusada, robada, saqueada, se siente en caverna, se siente encarcelado, se siente vulnerable. Te sientes tan vulnerable que no hay manera como tú puedes defenderte. Bueno, aquí dice la palabra en el libro de Isaías 42, 23, en el estado que se encontraba el pueblo de Israel después de recibir varios ataques de los enemigos que los rodeaban, los cuales los dejaron desolados y en ruinas. Aquí yo quiero que hagas comparación. ¿Cuántas veces te han robado? ¿Cuántas veces te han abusado? Y claro, todos nos hemos sentido en algún punto expuestos, desprotegidos, vulnerables, o tal vez personas que han sido violadas física o emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente. ¿Cómo te sientes? Dice el profeta Isaías, lo compara: atrapados en cadenas y escondidos en cárceles. Así estas circunstancias, como el pueblo de Israel representa también para nosotros, son terribles. Estar en una caverna, estar en una cárcel, es terrible. Sientes que no tienes salida, te sientes desolado, despojado, arruinado. Bueno, estos despojos, la palabra se refiere, despojo quiere decir cazado o perseguido. O sea, te sientes atrapado, te sientes acorralado, encarcelado. Y así es como la Biblia dice en el libro de Primera de Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que él busca: acorralarnos, aprisionarnos, estancarnos, amargarnos, desanimarnos, entristecernos. Cuando estás más vulnerable, ese es el momento que la víctima, Joel, ataca a la presa. Entonces, fíjate bien qué es lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios dice, probablemente la parte más fuerte de este pasaje en el 22 dice, y no hay quien los libre. Yo quiero que esta mañana entiendas, comprendas y creas que ya hubo uno que te libertó hace más de 2000 años, desde antes de la fundación del mundo, y que no has conocido y reconocido que el único que puede sacarte de esa cárcel de prisión, de abuso, de tormento, de amargura, de doble ánimo, de rebelión,
se llama Jesús de Nazaret. Es por eso que esta mañana queremos presentarte al autor y consumador de nuestra fe, que es el único que puede restaurarnos, restituirnos. ¿Cómo? A través de su sangre preciosa. Dice, el que no menospreció, tuvo por poco. El que menospreció a su unigénito, lo tuvo por poco, para darte a ti la vida y la vida eterna y vida en abundancia. ¿Cómo no nos dará junto con Él? Si ya nos dio a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Esa liberación que esta mañana tú necesitas, yo la declaro. Siento en mi espíritu orar, Joel. Vamos a orar y vamos a declarar que el Espíritu de Dios en esta hora te hace libre del espíritu de rechazo. Yo quiero que vengas aquí al altar y pongas en tu mente, en tu corazón, todas las cicatrices, todas las heridas que tienes por el abuso, que tienes por el desánimo, la amargura, que esa cadena, declarando, Padre, en esta mañana, oh sana el que vive, que esa cadena de círculo de abuso, que el que fue abusado vuelve a abusar, y el que ha sido pisoteado vuelve a pisotear, y el que ha sido saqueado o ha sido robado vuelve a robar. Padre, yo declaro que en esta mañana, por el poder de tu sangre preciosa, se rompe toda cadena de maldición, amargura, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rechazo, rebelión, espíritu inmundo, no tienes parte ni suerte contra los comprados, contra los lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias. Aquí hay una palabra de ciencia. No hay nada que el Señor no pueda redimir. Él sufrió el rechazo más grande de lo que tú puedes haber existido. O sea, Él estaba completamente... Mira, te voy a decir una cosa. Él estaba tan solo en esa consumación de sacrificio que el Padre Celestial volteó su espalda para que se cumpliera la palabra profética. Para que se cumpliera de que la identificación de la soledad y el rechazo que tú estás atravesando en ese momento. Él atravesó absolutamente todo. No hay nada que Él no haya atravesado, no hay nada que Él no se pueda identificar contigo que no lo sufrió ahí en la cruz. Hay una palabra para una persona que dice que hubo un abuso, un altercado, abuso sexual a tal grado de que hubo una golpiza, una cuestión de tu rostro está desfigurado, no sé precisamente los detalles. Ahorita el Espíritu de Dios me está diciendo que fue una cortada. Estoy viendo que fue una cortada, una cuchillada que te rajó de un lado a otro y te rajó. Y en ese momento estás en un trauma. El Señor dice, yo atravesé todo por ti. Mi espalda están las cicatrices donde fui lacerado, donde fui sacrificado por ti. Me pasaron látigo tras látigo con pedazos de hueso para arrancar, para herirme, para arrancar mi espalda. Me encajaron una espada en un rostro, más bien en un lado, en un costado, para decirte en este momento que no hay nada que yo no me pueda identificar contigo. Recibe mi sanidad en este momento, recibe mi liberación, recibe mi paz en este momento. Te llamas Cándida. Aleluya. Cándida, recibe ahora esa salvación bendita. Bueno, hay otra palabra de ciencia que se llama, hay un chavo que se llama Juan Carlos, ¿ok? Estás atravesando por algo bien grueso. Todo cosa de tu vida salió de un espíritu de rechazo. Entraste en la vida de la homosexualidad. De la homosexualidad te metiste a ser transvesti. Y ahorita estás contemplando, fíjate lo que el Señor está diciendo, estás contemplando en meterte hormonas e incluso hacerte cirugía. No lo hagas. El Señor te ama. Aleluya. El Señor te ama. O sea, tú lo justificas, pero ¿sabes qué? El Señor te ama. No justifiques un error. No lo justifiques en tu palabra.
es tiempo para que tú lo recibas en este momento. Amén. Y Padre, en este momento declaramos que la mente de Juan Carlos es tomada por la mente de Jesucristo. Anclamos las decisiones, cuerpo, alma y espíritu a la perfecta voluntad del Padre de las luces. En esta mañana, Padre, yo declaro que ese hombre fuerte de homosexualismo y lesbianismo es atado, amarrado, encadenado y soltado fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo aplico la sangre del Cordero. Aún veo en las universidades, en las escuelas, Joel, yo estoy viendo como los niños desde pequeños entra ese espíritu de rechazo desde la escuela, y yo los declaro cubiertos y libres por la sangre del Cordero de Dios. Y bueno, quiero decirte brevemente para terminar, quiero anclarte a esta promesa de restauración, de restitución. Yo quiero anclarte en esta promesa, Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril. La que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo. Yo quiero que en esta mañana cerremos con voces de júbilo, con voces de regocijo, de alabanza, porque aunque has estado estéril, no solamente financieramente, físicamente, en tus proyectos, siempre viene el Consolador, y ese se llama el Hijo de Dios. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a hacer la invitación. Señor, te damos gracias por tus grandísimas y preciosas promesas. Amén. Hosana al que vive y al que reina, al que está sentado en el trono. Mira, Padre, ha habido desolación, ha habido abuso, ha habido adulterio, ha habido secuestro, ha habido todo tipo de abuso físico, sexual, espiritual, emocional. Pero Padre, tú eres el que restaura, el que restituye. Padre, tú eres el que nos saca de la cárcel. En esta hora yo profetizo y declaro que toda cárcel se abre, que toda cadena cae, que todo sepulcro de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu, si has estado atrapado en esta hora, la cárcel, el que invocara el nombre, el Hijo de Dios, ese sería verdaderamente salvo. Así que yo envío tu palabra, tú enviaste tu palabra, Hosana al que vive y al que reina, y nos libraste de toda ruina, muerte, destrucción y persecución. Padre, declaramos que tu Espíritu Santo de liberación ministra trayendo libertad de todo cautiverio, libertad del espíritu de rechazo, y recibimos tu gracia, tu gracia en esta mañana. En tu gracia nos perfeccionamos y en tu gracia descansamos. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. ¿Quieres hacer la invitación? Sí, es muy importante la invitación. Ya vamos a cerrar. Si tú has sido rechazado, repite después de mí: gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú enviaste a tu Hijo. Tú enviaste a tu Hijo. Lo recibo en este momento. Lo recibo en este tu momento. Hijo precioso. Tu Hijo precioso. Que dio su vida por mí. Que dio su vida por mí. Que fue rechazado por mí. Que fue rechazado. Jesús, por te mí. recibo en este momento. Te recibo en este momento. Abro mi corazón. Abro mi corazón. Me despojo de toda amargura. Me despojo de toda amargura. De todo resentimiento. De todo resentimiento. Te recibo. Te recibo. En el nombre de Jesús. En el nombre Gracias, de Señor. Gracias, que en este Señor. momento, que en este momento mi nombre está escrito en el libro de la vida. Está escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Así que no se despegue, nos vemos el próximo domingo. Continuamos con más.